Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de YouTube y a quienes ven semanalmente nuestras entrevistas. Saludamos también a quienes siguen en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Hoy, en el Coloquio de los Profes, hablaremos sobre el arte de la narración oral, una actividad que es muy común ver en las ciudades y pueblos de nuestro país, ya que contamos con grandes exponentes de la cuentería que hacen sus presentaciones en los diferentes festivales que realizan en varias ciudades de Colombia. En la noche de hoy contamos con un invitado quien se formó como cuentero en el grupo Tejecuentos de la Universidad del Quindío. Allí dedicó gran parte de estudio en la creación de sus propias historias, llevándolas a festivales universitarios de narración oral. Presentamos a Cristian Buitrago, licenciado en Español y Literatura y cuentero desde hace más o menos unos 8 años. Sin más preámbulo, Cristian, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor acá estar con ustedes compartiendo un poco de la experiencia de este arte. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Cristian, no, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación al coloquio. Muchachos del coloquio, muy buenas noches. No, iniciemos. Bueno, un cordial saludo. Cristian, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Quisiera preguntarle, Cristian, ¿en dónde y cómo inicia su formación como cuentero del departamento del Quindío? Bueno, la formación comienza en el año 2012 cuando entro en el curso de cuentería de bienestar institucional de la Universidad del Quindío y pues de allí ya comienzo todo un proceso de aprender este arte escénico con Luis Hernán Arango, más conocido como Piripi, que es como el pionero de la narración oral escénica y la cuentería acá en el Quindío. Y pues ya durante los 5 años de la carrera, pues me forjé en lo que soy hoy como cuentero y pues aparte que pues eso lo estoy utilizando también como herramienta para la parte docente. Muy buenas noches para todos. Un saludo para Cristian. Em, Teniendo en cuenta pues, su trayectoria ya en el arte del teatro, quisiera preguntarle eh, qué relación hay entre el teatro y su profesión en la narración oral. Bueno, los dos hacen parte de algo que se llama artes escénicas, ¿sí? Donde las personas expresan a través de la voz, el cuerpo, la gestualidad, ya sea una historia, un personaje, ¿sí? Los dos provienen de la antigua Grecia, pues, donde los dos parten, digamos, como que viven en un camino donde el teatro se especializa en teatralizar una historia donde le hace la dramatización o la comedia, donde cada persona se encarga de un personaje y eso forja pues una obra. Ya la narración o la cuentería es la forma de cómo yo utilizo mi propia voz, mi cuerpo y lo que soy para contar una historia que en el fondo hay una frase que se dice y es: el cuento es un pretexto para contar mi propia historia. Entonces digamos que la cuentería es una forma de expresar lo que soy por medio de un personaje, digámoslo así, ficticio. Buenas noches, ¿cómo ha Buenas noches. estado? Cristian, siendo usted cuentero, ¿qué lo motivó a haber hecho teatro? Bueno, aquí yo quiero hacer una invitación a todo el mundo y es que no debe haber un conflicto entre las artes, ¿sí? Todas las artes se complementan, son importantes. Entonces, cuando yo empiezo a hacer cuentería, me doy cuenta que el teatro tiene técnicas, bases muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de la corporalidad, ¿sí? En el teatro se maneja la cuestión de que usted deja de ser usted y utiliza su cuerpo para que entre otro personaje y entonces se doblega, permite que su cuerpo se vaya más allá de los límites y usted pueda ser capaz de hacer cosas magníficas y no limitarse, ¿sí? Entonces yo hago teatro
o me voy como a interesarme por eso, porque quiero aprender más de las artes escénicas para completarlo a mi profesión como cuentero, ¿sí? Digamos que cada arte tiene algo que puede ser útil para lo que más le gusta hacer uno, que en mi caso sería pues la cuentería. Perdón, aquí agrego, pues les quería mostrar algo, o sea, del teatro agregó algo muy interesante y es el manejo de los objetos escénicos, ¿sí? Y entonces por acá les presento estas dos máscaras, ¿sí? Aquí vemos una que está sonriendo y una que está triste, ¿sí? Y hablamos de que en el teatro, pues no son las oficiales, pero hablamos que en el teatro la que está triste está representando la tragedia y la que está alegre está representando la comedia. Y de alguna manera estos elementos me han servido para nutrir mi ser cuentero, porque pues, de hecho ya tengo un personaje que llama el Duende Cuentacuentos. Cristian, no, muchísimas gracias y es muy interesante todo lo que ha venido y pues cómo se está caracterizando, digamos, de una u otra forma el personaje, pero en sí, ¿cuál ha sido la obra más significante que ha realizado como cuentero? Bueno, eh, Ferno. Ferno es la obra de narración oral escénica que más ha tenido significado en mi carrera porque lo escribí de la nada, del conocimiento y luego pues para concretar lo que estaba haciendo pues ya entro en una investigación más profunda para no entrar a romper ciertas teorías porque pues digamos que este cuento tiene tanto ficción como realidad, como partes religiosas. Bueno, tiene muchos componentes que necesitaban una investigación propia para que en el momento en que se contara, pues tuviera una verosimilitud y no tuviera ningún problema de ir en contra de lo que no es. Entonces, es muy significativo esta obra porque es mi primer montaje escénico con el cual tengo el apoyo y la asesoría de Luis Hernán Arango, Lady Cortés y pues mis otros compañeros de cuentería y con ellos terminamos de pulir esta historia en el cual involucro ya algunos elementos de teatro como los sonidos, los efectos, las luces y ya cuando eso coagula, por decirlo así, ya tiene su brillo, pues con este tengo la oportunidad de ir al primer encuentro, pues para mí mi primer encuentro de encuentro universitario nacional de cuentería en Santa Marta, ¿sí? Digamos que es un gran logro porque gracias a esta obra que lo hice con todo el cariño, con toda la motivación, pues pude ir a un lugar tan bonito como pues Santa Marta y presentarlo allá delante de un jurado internacional, porque pues tuvimos un jurado mexicano, un cubano, y logramos mostrar la narración oral escénica del Quindío, porque no en todos los lugares de Colombia se cuenta igual, ¿sí? Digamos que allá en la costa el cuentero es más bien como el cuenta chiste. Entonces llegar con un cuento donde no tenía nada que ver con risa, entonces fue muy interesante y que la gente le gustara. Entonces Ferno para mí es mi obra, pues la principal, la que más recuerdo y la que más quiero. Muchas gracias, Cristian, por ese aporte. Siguiendo con esta idea, me gustaría que nos pudieras contar o decir cuál es la diferencia que existe entre la cuentería y y el stand-up comedy. Bueno, los dos son artes muy buenos. O sea, no, acá también quiero invitar a la gente que no se vea mal ni al cuentero ni al comediante. O sea, los dos son artes magníficos. La diferencia es que la cuentería busca relatar una historia, ¿sí? Hay una cosmogonía en la cual se permite todo, ¿sí? En la cuentería o el cuento, usted puede buscar hacer reír o hacer dar miedo o hacer dar asco, el erotismo o incluso que el público no entienda nada de lo que usted diga. Digamos que la cuentería permite
una mayor, no mayor, permite un mayor permite un universo gigantesco de posibilidades donde la persona puede relatar una historia sin sentirse incómodo de estar, digamos, pensando en que no, es que como no hice reír, la embarré, no sirvió. Entonces digamos que hay como toda una libertad de las emociones. De hecho, Luis Hernán Arango, que pues él es mi maestro, a él lo admiro mucho y gracias a él yo estoy en esto, él tiene un par de cuentos donde incluso los sentidos ya se pueden generar, es decir, con los cuentos yo les puedo provocar hambre, sueño, frío, todo eso. Y el stand-up comedy, que de hecho no todo el mundo hace comedia, la comedia es algo muy interesante de hacer, pero que es de conciencia, su objetivo es hacer reír mediante el recordatorio de algo que sucedió e incluso de ridiculizar algo, ¿sí? Entonces, la comedia lo que busca es hacer reír por medio de situaciones ya hechas o de cosas ya, digamos, ridículas o que se quiera criticar de forma graciosa. Gracias, Cristian. Bueno, yo tengo en cuenta pues también que usted pues es una persona apasionada por el teatro, la cuentería. Quisiera preguntarle qué tan complicado es hacer cuentería en Colombia. Bueno, hay sectores de Colombia donde ya es muy bien vista. Digamos que en el Quindío le ha tocado un poquito más de esfuerzo, de apoyo por parte de la gente, de que no vea el cuentero como que, ay, no me hizo reír, entonces ya no lo apoyo, ¿sí? Sino que le den la oportunidad de asombrarse por un cuento que los va a poner a reflexionar o a llorar o qué sé yo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay sectores como en Bucaramanga, en Pasto, en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde digamos que la cuentería ya tiene un trayecto mucho más antiguo, donde ya usted ve plazas donde la gente llega y saben que en cualquier momento van a pedir pues la colaboración pues por el show y la gente fácilmente pone 50.000 pesos, 20.000 pesos porque saben que lo que están viendo vale y es para apoyar a la gente. Entonces, creo que en Colombia, especialmente en el Quindío, en Risaralda, en el eje cafetero, eh, debe haber una visualización mucho más grande por parte del público ante el cuentero y darle la oportunidad de mostrarse y demostrar lo que es contar una historia donde ustedes simplemente se van a sorprender por cualquier cosa de lo que van a escuchar. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Digamos, es muy importante lo que usted comenta, digamos, la relación que hay entre la cuentería, el teatro, ya que ambas se nutren de las dos, ¿no? Digamos, en el tono de la voz, en la gesticulación, en el movimiento de las manos, por ejemplo, en el espacio, saber distribuirse en el escenario, son elementos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Eh, hace 2 años tuvimos la oportunidad de hablar sobre cuentería, sobre teatro, y me comentaba un proyecto que usted tenía en Quimbaya con un grupo de chicos con el cual usted realizó un festival de velas y faroles y mitos. Y ahorita que usted estaba hablando de que el departamento del Quindío, digamos, nuestro departamento es muy rico en esas historias, en la narración, por ejemplo, también la parte de Antioquia, Manizales. Hay obras como las de Tomás Carrasquilla que se han llevado al teatro, a la cuentería, la obra de A la diestra de Dios Padre. Pero entonces en este caso me gustaría que nos contara un poco sobre ese festival que usted realizó en Quimbaya con este grupo de chicos. Bueno, eso fue hace 2 años y la verdad es un logro como profesional en este arte escénico porque ya, digamos, pasé de estudiante a dirigir pues un montaje, un evento. Y bueno, y nace es porque el festival se llama el Festival de Mito y Leyendas.
En ese tiempo el grupo se llamaba El Mundo Mágico de las Sombras, pero pues se extinguió porque pues con eso de la pandemia ya muchos se retiraron y todo eso, pero bueno, nace porque me surgió una idea muy interesante que me contaron de que las leyendas, mitos y leyendas se podían traer a la modernidad. Sí, es decir, está bien conocer quién fue la Patasola, qué fue el Moana anteriormente, ¿cierto? Pero digamos que las leyendas tienen un objetivo, por decirlo así, moral, ¿sí? Se cuentan las leyendas para, digamos, estos monstruos castigar algo, que tenga una importancia de que si usted taló los árboles, entonces se le va a aparecer la madre monte, ¿cierto? Pero entonces como muchos de los pecados ya hoy en día ya no son relevantes, por ejemplo, en esa época ser infiel, pues esto era pues una cosa re loca, pues mucha gente mataba y todo eso y pues no les hacían nada, digamos que eso era muy normal en esa época, entonces llegaba la patasola y entonces se llevaba a los infieles, pero pues hoy en día eso ya no se ve como algo importante, entonces ya la patasola en una historia que yo leí se cambió a que era una mujer que fue secuestrada por los paramilitares y esta en una noche se voló, cayó en una mina antipersona y resulta que quedó en alma en pena y empezó a perseguir a los guerrilleros, a los paramilitares, a todo el que pusiera minas antipersonas, pues para castigarlos. Entonces, el Festival de Mitos y Leyendas surge para traer esas historias de tradición oral a la actualidad, que el mundo sepa que nosotros también tenemos nuestros monstruos, ¿sí? Digamos que hoy en día los jóvenes hablan de vampiros, de zombies, de lobos, de hombres lobos, y todo eso que pues son leyendas de Estados Unidos, de Europa, y nosotros tenemos nuestras propias leyendas. Entonces, nace con la idea de que cuando entren al escenario, porque de hecho aquí hubo una adaptación de un tipo de escenario en el cual el público no está sentado, está parado y ellos hacen parte de la historia y van a pasar por cada uno de los personajes de mitos y leyendas, pero cada uno de los personajes de mitos y leyendas hacen parte de una historia en general donde el público tendrá que vivir el conflicto entre un duende y, digamos, un campesino, ¿sí? Va a haber un conflicto donde el público va a tener que ayudar a resolverlo. Y mientras lo van resolviendo, se van dando cuenta, por ejemplo, de lo que está pasando con el Moán, ¿sí? Sabemos que el Moán es digamos, el dios del río Magdalena y que hoy en día, pues sabemos que anteriormente el Moán era musculoso y era fuerte y pelilargo y todo eso. Pero hoy en día el río Magdalena ha sido muy atacado por los hidrocarburos, pescas indiscriminadas y todo eso. Entonces, físicamente, el Moan ha perdido su músculo, se ha vuelto flacuchento, ¿sí? Y él allí revela esa situación y comienza a dar conciencia de lo que está pasando pues, hoy con el río Magdalena. Y así con los otros personajes, tenemos a la bruja, al loco, al espanto, al guando, a la llorona versión colombiana y la cacica. Sí, la cacica es el último personaje donde donde menciona, o sea, el objetivo de la historia es que los que disfruten de este festival o de este montaje puedan no solamente disfrutarlo, sino que quede en su memoria que estos personajes, que estos monstruos hacen parte de nuestra cultura y que detrás de esos personajes está toda una historia que hace parte de nuestra tradición. Y aparte pues de porque digamos que ese es como el evento magno, ¿sí? Que era el 31 de octubre. Pero días anteriores, disfrazados, nos íbamos a las escuelas, a irnos a donde los niños, a mostrarles pues de una manera no tan asustada, porque en el evento magno sí nos dedicamos a asustar y a hacer todo el cuento, pero con los niños ya era un poquito más suave para que ellos pudieran conocer a profundidad pues todos estos personajes. Y bueno, en el festival nos fue muy bien, hubo mucha acogida,
pasó ya el tiempo, pues digamos que este año pensamos volverlo a hacer, pero pues con esta pandemia pues no es posible. Sin embargo, en Facebook creé una página que se llama El Duende Cuenta Cuentos. Acá está el rostro, este es el rostro del Duende Cuenta Cuentos, ¿sí? Y allí estoy haciendo dos tipos de narración. Con el Duende Cuenta Cuentos estoy haciendo un show de entrevistas con los monstruos, ¿sí? Porque digamos que todo el mundo escucha miles de versiones de la pata sola, pero es muy interesante entonces que la pata sola, la misma pata sola, cuente su historia, su propia versión, o el Moai, o sea, que ellos mismos cuenten su historia. Y este duende ha decidido cambiar sus historias por like o porque lo escuchen, porque sabe que el oro ya no, pues ya no es relevante, ni almas, ni personas, ya no puede intercambiar eso. Entonces, por ahora son como el like, el compartir de las historias. Y pues, y la otra parte de la página ya es contar cuentos, donde se escuchan cuentos de Tío Conejo, de Cosiaca y todo eso, y pues la gente disfruta del cuento, la cuentería, la narración oral escénica en todo su esplendor. Cristian, no, muchas gracias. Ha sido muy interesante pues hasta el momento lo que nos ha dado a entender. Y realmente pues es también que esté generando conciencia, porque pues mucha gente desconoce realmente lo que nos rodea, nuestra cultura, digamos, narrativa hacia atrás la desconocemos bastante y es muy bacano lo que está haciendo, o muy chévere, digamos, lo que está haciendo con los niños, que es ir a las escuelas o tiempos anteriores cuando se podía ir a las escuelas y crear esta conciencia, es realmente interesante. ¿Qué proyectos tiene en la actualidad para realizar, Cristian? Bueno, ahora pues porque nos toca utilizar las plataformas virtuales como los escenarios, estamos utilizando las plataformas virtuales para visualizar todo este mundo de la cuentería y la narración oral escénica, especialmente los mitos y leyendas. Estoy trabajando con el bibliotecario de acá de la Casa de la Cultura de Quimbaya, de la biblioteca, en un proyecto muy bonito donde estamos visualizando Puerto Alejandría, ¿sí? Estamos haciendo un trabajo de gastronomía. Sin embargo, yo por mi lado estoy recolectando toda la información de mitos y leyendas, datos históricos, anécdotas interesantes de este lugar y poder convertir las historias en cuentos y poder compartírselo a la gente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos historias tan únicas como por ejemplo el pescador, ¿sí? Tenemos el pescador, que en resumidas cuentas es la historia de un hombre que quiso pescar justamente cuando iba a haber una borrasca y no hizo caso, la borrasca se lo llevó, lo mató y resulta que todo el que quede a las orillas del río muchas veces puede escuchar un antarrayazo y usted va a ver y no hay nadie y sigue escuchando que están tirando la antarraya al río, ¿sí? Entonces, esos son los proyectos para visualizar una comunidad donde hay una riqueza en todo su esplendor. Los invito, pues, cuando se pueda. Otra cosa, que es un proyecto ambicioso que tengo y es que después de que esto se conozca, de que el mundo sepa que la cuentería existe, que los mitos y leyendas son una maravilla, que tenemos nuestra propia cultura, formar una escuela de artes escénicas donde todo encaje, ¿sí? La cuentería, el teatro, el mimos, música, todo junto, donde se apoye al talento juvenil, adulto, del todo, ¿sí? Porque pues hay una cosa muy interesante y es que esto también ayuda mucho como una terapia, ¿sí? La cuentería, el teatro, todo eso sirve para aquellas personas que tienen problemas emocionales, que quieren desahogarse. Esto les sirve mucho para salirse de esa presión y digámoslo así, ser felices. Bueno, Cristian, ya para ir dándole cierre a esta noche de pues tan excelente explicación que nos da de lo que es el teatro, la cuentería, de parte del coloquio de los profes, pues queremos agradecerle por aceptarnos la invitación y por dejar ese mensaje a los niños, a los jóvenes y pues adultos que también hagan parte de esta arte.
Quisiera de pronto saber si puede dar un mensaje o una invitación especial a los jóvenes que de pronto estén interesados en el tema. Bien, quiero exactamente invitar a todos a darle una oportunidad a descubrir el mundo de la cuentería y la narración oral escénica. Aquí voy a hacer pues una diferencia entre los dos. La cuentería es cuento, 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 palabra, voz y gestos. Y la narración oral escénica es que yo utilizo un elemento, por ejemplo, un vaso. Entonces con eso ya se convierte en una narración oral escénica donde utilizo un vaso para hacer miles de cosas, ¿cierto? Entonces es que le den una oportunidad a este arte donde pueden tener el pretexto de contar su propia historia por medio de un personaje ficticio, donde pueden esperar cualquier cosa, ¿sí? De hecho, pueden encontrar miles de experiencias, de situaciones maravillosas, incluso pueden descubrir algo que a mí me ha fascinado y es la herramienta de ir más allá de lo que yo observo, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos rodeados de cosas maravillosas, de que no disfrutamos de las pequeñas cosas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, aquí, qué rico volverlos a encontrar a ustedes tres, que son los parceros de antaño, que, parce, después del trabajo seguimos siendo amigos, qué maravilla, eso, pues, eso es un tesoro, o sea, la amistad que yo tengo con ustedes es un tesoro, y es eso, observar eso más allá de la cotidianidad, que el mundo, que los jóvenes puedan encontrar en la cuentería y en la narración oral escénica una forma de potenciar todas sus habilidades, de conocer más, de leer más, de disfrutar esta vida y que nada, que si les gustan los cuentos, que les cuente a los amigos, que vea, en el Quindío se está forjando la cuentería, que vayan a talleres, que escuchen cuentos por internet, que todo eso. Y si no les gustan los cuentos, pues entonces le cuenta a los enemigos para que pues vayan y se aburran igual que como cuando aburren escuchándolo a uno. La idea es que eso se reparta, porque por ejemplo, los abuelos anteriormente nos contaban historias cuando no había televisión, ni celular, ni nada, cosas. Entonces, entonces la gente disfrutaba de eso, imaginarse las historias. Entonces, ahorita puede pasar lo mismo, imaginarse una gran cantidad de cosas de algo que está diciendo una persona. Y una cosa más, que la gente lea, que le dé la oportunidad a todas las artes, que nada de que, ay, que me siento aburrido, me voy a meter un porro, no señor. Vaya, coja un libro y lea y desahóguese en una tabla de teatro, de cuentería, mejor dicho, que escriba sus emociones y sean felices en esta vida, ¿sí? Que hay cosas mucho más bellas en este mundo, solamente hay que observar y escuchar y darnos cuenta que hay que vivir este mundo a través del arte y la vida y todo eso. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, Cristian, muchas gracias por que le da a los jóvenes. No siendo más, invito a todos los seguidores del canal a que se suscriban y nos sigan también en redes sociales, en Facebook y Twitter. Feliz noche.